Muy buenos días con todos y con todas. Vamos a comenzar esta reunión de inversiones. Por favor, me comentan si todos pueden escucharme bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión de inversiones, analizando rápidamente el contexto económico que estamos viviendo el día de ayer y el día de hoy. Y bueno, como ustedes muy bien saben, dentro del mercado teníamos noticias clave esta semana. La noticia más fuerte se vinculaba a lo que nosotros referimos como el tipo de interés. El día de ayer iba a existir un comunicado de la Reserva Federal sobre el tipo de interés y básicamente, pues el pronóstico o el discurso fue exactamente como nosotros lo hemos manifestado, ¿no? En primera instancia, se mantuvo el tipo de interés en Estados Unidos en 5,5% y esto probablemente sea la última vez que hagamos un tipo de interés de esa forma, al menos en lo que cabe dentro de estos años. Después de esto, se ejecutó la rueda de prensa a la 1:30, donde el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell, mencionó que en septiembre es más que seguro que se bajen los tipos de interés. Esto debido a que los datos como el empleo, la inflación y la producción, pues han ido con las metas esperadas. Recordemos que las metas esperadas básicamente es reducción de empleo, reducción de la curva del Producto Interno Bruto y también la reducción, en este caso, de la inflación. Estos tres objetivos de alguna forma se han venido consolidando de manera constante y la Reserva Federal dio el comunicado de que muy pronto se va a bajar el tipo de interés. La próxima cita que tenemos del tipo de interés es en septiembre. De momento, ahorita el mercado lo que va a hacer, pues de alguna forma va a comenzar a descontar esos movimientos de tipos de interés. La tendencia, como ya habíamos especificado ya hace un tiempo, va a permanecer a la baja, perdón, en contra del dólar. Entonces el dólar americano va a perder mucho valor durante todo este tiempo. Y probablemente las noticias como la del día de mañana, que tenemos la tasa de paro y eso, sí generen volatilidad, pero no lleguen a quebrantar tendencias. De modo que el análisis fundamental ahora se va a centrar en la baja del tipo de interés, es decir, nos vamos a centrar en que el mercado va a comenzar a desquitar ese movimiento de tipo de interés. Bien. ¿Por qué es importante eso? Porque en función de eso tenemos que detectar puntos de entrada, es decir, movimientos a favor de la tendencia de la noticia que les acabo de explicar. Ahora, ¿esta tendencia puede ser reversible? Sí, pero digamos que es muy difícil de que se ejecute. Es casi un hecho de que el tipo de interés debe disminuirse en regiones como en Europa, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, ya se ha bajado el tipo de interés, es decir, existe ya una modificación clara sobre este tipo y obviamente Estados Unidos no puede quedarse atrás, entonces es más que un hecho de que el mercado debería descontar. Ahora bien, ¿qué es lo que podría suceder de forma fundamental? Bueno, inicialmente creo yo que el primer descuento se va a desarrollar en estos meses. Se va a desarrollar esos meses el primer descuento del mercado. Y después, cuando ya salga en efecto la baja de los tipos de interés, el mercado como tal no va a generar más descuentos, sino va a tener movimientos contrarios al de la tendencia. Es decir, estamos en la última etapa del descuento del mercado, va a existir mucha volatilidad pues a favor de los instrumentos, de las materias primas como el oro, el petróleo, etcétera, y vamos a ver qué termina de suceder. Vamos a ver las noticias que en este momento pues vamos a vivir. Hoy tenemos noticias en este caso vinculadas a las más importantes, los datos de la decisión de tipos de interés de Reino Unido. Cabe destacar que ellos ya redujeron el tipo de interés el periodo pasado y este periodo lo vuelven a reducir, lo que nos da una importancia de que, como les dije, todos los países en el mundo están reduciendo sus tasas ya de forma significativa. Entonces, aquí ya tenemos una clara señal de que Reino Unido pues ejecutó ese punto. ¿Qué implicancia puede llegar a tener eso? Bueno, inicialmente, pues que los mercados van a comenzar a tener, digamos que datos de alguna forma contrarios al movimiento del dólar. Después de esa noticia que se vivió a las 6 de la mañana, tenemos noticias, como ustedes pueden observar, en 7 minutos que van a referirse al tema de los PMIs. Sabemos que los datos de los PMIs hablan mucho sobre la expectativa de la economía del mercado y contemplamos que van a salir datos iguales a lo esperado o sí, iguales o menores a lo esperado, pero el mercado lo va a concebir como algo negativo. Es decir, la tendencia en contra del dólar va a continuar. El día de hoy se esperaría que el mercado continúe con la tendencia del día de ayer.
De hecho, ayer estaba revisando el mercado en la sesión asiática y sí hubo correcciones dentro de la sesión asiática y la sesión europea, pero ninguna corrección fundamental para determinar que el precio no quiera mantener su tendencia. De hecho, va a mantener su tendencia el precio. Creería que es buen tiempo para hacer posiciones en swing y también hacer posiciones a largo plazo, porque pues aún estamos a tiempo de que las noticias como tal nos generen ciertos grados de ingresos. Bien. Insisto, dentro de todas las noticias que vamos a observar el día de hoy y probablemente hasta la próxima semana, ninguna va a ser suficientemente fuerte para quebrantar las tendencias. De hecho, las tendencias ya han sido quebrantadas por la noticia del tipo de interés. Entonces, ahorita más bien nos esperan aspectos muy técnicos, sí de volatilidad, porque las noticias siempre te van a dar volatilidad, pero tampoco a un punto en donde pues la volatilidad nos llegue llegue a niveles insospechados. A no ser que obviamente exista datos fundamentales aparte, es decir, tema de guerras. No se olviden que hace 2 semanas tuvimos el tema del apagón en las bases de Internet. Ya, ese tipo de cosas podrían existir de alguna forma con un efecto económico. Sin embargo, son cosas ya que no se pueden pronosticar porque no obedecen a una agenda como las que estoy indicando, ¿no? Esto de aquí es una agenda económica que de alguna forma sabemos lo que va a suceder en ciertos horarios, pero esas noticias que les acabo de mencionar sobre las conciliaciones de la guerra, etcétera, no se lo pueden saber con exactitud, entonces hay que tomar en cuenta. Al igual que dentro del aspecto fundamental, un pilar importante a tomar en cuenta es la carrera presidencial de Estados Unidos, ¿no? Que va a estar muy presente en los discursos dentro de los instrumentos. Pero de momento y en forma general, para ya concluir el apartado de análisis fundamental y dirigirnos a las gráficas, es que las acciones americanas deben dar su último movimiento a la alza, las acciones deben subir, uno, dos, el dólar americano debe caer, tres, Bitcoin debe comenzar a generar retrocesos más fuertes y las materias primas deberían subir. No todas, ¿no? Sabemos que existen materias primas como el petróleo, que ya anticipaba el día de ayer que iban a generar repuntes al alza y en efecto, ¿no? Generaron repuntes al alza y ahora lo que tenemos que ver es hasta dónde podrían llegar a subir. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Puedes ingresar a la plataforma y ver qué datos podríamos o qué instrumentos podríamos comenzar a tomar posiciones de ventaja, ¿no? Bien, entonces una vez explicado esto, nos vamos a nuestra cartera de instrumentos. Estoy en este momento en el gráfico del oro y vamos a revisarlo un poco en el largo plazo para que tengamos una idea del movimiento de esta semana. Esta semana tuvo un movimiento peculiar, si ustedes recordarán. Cuando inició esta semana, nosotros ingresamos aproximadamente por aquí, ¿no? En este precio, aproximadamente en 23.88, 85. Y yo les decía que ese va a ser el movimiento de quebrantar la tendencia porque va a querer dirigirse a máximos. Bien, entonces, algo que hay que tomar en cuenta antes de continuar es que el movimiento del oro es un movimiento que está topando o frecuentemente está dirigiéndose a máximos históricos. Ya, ¿por qué esa parte es importante? Porque cuando nosotros queremos lanzar posiciones de inversión, lo primero que tenemos que resguardar son los puntos de liquidez, es decir, estas zonas donde el mercado congruentemente termina fortaleciéndose. Entonces, esas zonas es donde el mercado podría llegar a topar, por decirlo así, para luego generar correcciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este movimiento podría topar un punto, en este caso, de volatilidad hasta ese nivel, ¿bien? Y ese punto de volatilidad de ese nivel podría generar otra vez correcciones hasta no tener una figura clave. ¿Sí? No olvidemos que las semanas pasadas hubo muchísima manipulación del mercado porque el mercado de alguna forma estaba descontando los tipos de interés, ¿ya? Pero ahora que ya es un hecho, básicamente el tipo de interés sí va a descontarlo, pero de una forma, digamos que un poquito más tenue, mucho más suave. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, primero que el instrumento, después de la gran valoración que hicimos, que vimos nosotros el día martes, se estancó por aquí aproximadamente donde he dejado esta línea roja, pero voy a quitarla, pero se estancó aquí aproximadamente el día de ayer. Después de la noticia del tipo de interés, el mercado ha continuado su movimiento al alza. Ya, eso es completamente normal porque fundamentalmente las materias primas tienden a crecer. Entonces, va a crecer. La pregunta es, ¿hasta dónde podría crecer? ¿Qué es lo que podría llegar a suceder? Bueno, entonces para eso vamos a examinar el precio en el corto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si ustedes observan, bueno, aquí teníamos inicialmente el hombro, cabeza, hombro, ruptura, pullback y suba. Ya, eso ya lo habíamos analizado. Ahora,
Ayer en la sesión asiática el mercado tiene un orden de bloques acá. Ya, entonces, ha generado una liquidez alrededor del precio de 24.57. De 24.57 el precio ha hecho, en ese preciso momento está haciendo una segunda corrección. Ya, porque esta parte es clave. Bueno, ustedes sabrán que nosotros como inversionistas siempre lo que procuramos es tratar de pronosticar en el corto, el medio y en el largo plazo. Ahora, vemos que el mercado en efecto está haciendo caso pues al tema de los tipos de interés, etcétera, ¿no? Como ya lo hemos pronosticado. Ya, sí está generando ese movimiento a la alza. Sin embargo, se encuentra con una traba y la traba principal se centra en que el mercado no genera o no está haciendo la corrección que debería. O sea, aquí si ven, tenemos una toma de liquidez importante. Entonces, probablemente, hasta que salga el tema de las noticias, muy claro que el precio lo que podría llegar a hacer es esto, ¿no? Toma liquidez, caída. Que esto hizo en la el día de hoy en la mañana. Vuelve a tomar liquidez, caída. Entonces, es muy probable que el precio haga esto, que se enrangue. ¿Ya? Es decir, en otras palabras, esta semana, o al menos el día de hoy, no va a haber quebrantos de tendencias. No hay noticias fuertes que predominen a este nivel de precio. Ahora, insisto, puede haber noticias fuera de la agenda económica, ya que pueden hacer que el precio llegue a máximos. Sin embargo, el precio ha escalado aproximadamente un 3% en estos días y lógicamente va a querer hacer una corrección, pero la corrección no va a ser una corrección fuerte como la que estamos acostumbrados tipo pullback, es decir, donde el mercado se va a desplomar así. No, sino más bien va a ser una corrección bastante tenue, bastante débil, justamente como para hacer posiciones de day trading tipo scalping se podría ejecutar. Bien, bajo ese precepto, yo recomiendo lanzar una posición de corto plazo, tipo scalping, para que el mercado comience a ejecutarse a este nivel y cerrarla, pues, cuando caiga un poco el precio, ¿no? El stop loss estaría por encima de la zona de liquidez y entonces vamos a comenzar con la primera operación, tipo scalping. Ya, insisto, esta operación va a ser tipo scalping. No creo que los mercados rompan tendencias. De todas formas, siempre hay que proteger la operación porque pongamos que el precepto económico que estamos persiguiendo es mucho más exagerado de lo que mencionamos. En ese sentido, tendríamos que proteger la operación. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un ingreso en la zona de liquidez que no se ha atrevido a quebrantar en ninguna de las posiciones de mercado, incluso con las noticias de los subsidios de desempleo no se ha atrevido. Y ahora lo que yo sugeriría es un stop loss, pero obviamente lo ideal sería que sea sobre la zona de liquidez. Pero no olvidemos que el mercado, en especial cuando son instrumentos tan volátiles como en el oro, puede topar la liquidez y caer. Entonces sugiero que sea por encima de esta zona, bien, para protegerlos mejor, como máximo acá, para protegernos de la volatilidad. Máximo a este nivel. Bien, podría ser un poco menos, sí, podría ser acá, sí, pero insisto, puede que tope y caiga, ¿ya? Entonces, como estamos justo en la zona de riesgo, no hay que apalancarnos tanto de ese movimiento, ¿no? Entonces hay que dejarlo un poco arriba y dejamos esa posición. Y obviamente la salida o el take profit como máximo durante el día debería ser por debajo de la zona de liquidez inferior. La zona de liquidez inferior, muchos pensarán que es esta de aquí. Esa no es la zona de liquidez inferior. La zona de liquidez inferior es la de acá, porque acá hizo el rebote antes de generar el movimiento de tipos de interés, ¿ya? La de aquí, este es un rebote de corto plazo que se vivió en el pre-market americano, ¿ya? Entonces, no es una zona de liquidez clave, por decirlo así, sino es más bien la de abajo. Bien, con esto verificamos que nuestro patrón de inversión sea 1 a 1 y si en efecto es casi 2 a 1. Y lo que vamos a hacer en este momento, pues voy a enviarles la señal de inversión para ir vigilándola. Y la idea es obtener beneficios, pues lo más rápido posible, ¿no? Porque es una operación tipo scalping. ¿Qué significa que es una operación tipo scalping? Que obviamente tenemos que cerrarla. Ahorita estamos en pequeñas ganancias, pero hay que cerrarla cuando al menos haya retrocedido. Vamos a calcularla. Al menos el precio esté en 24.38, por ahí sería bueno mover el stop loss. Bien, entonces voy a enviarles esta señal para que todos sigamos este swing. Este swing lo vamos a seguir, perdón, este scalping, lo vamos a perseguir todos y vamos a cerrarlo hoy mismo. Hoy mismo, y si esperemos que dentro de la clase podamos cerrarlo. ¿Ya estamos en ganancias? Sí, pero esas ganancias no son significativas. Tienen que ser unas buenas ganancias. Ahorita estamos apenas los que ingresaron tomando $1 de ganancia, que bueno, depende, ¿no? Yo utilicé un lotaje 0,5.
significa que tengo una ganancia de $50, pero insisto, no es significativo. Necesitamos esperar que caiga más, al menos que llegue a 24.40 y todo. Ahí va a haber volatilidad, ahí vamos a ver realmente si es que es una buena zona. Listo, voy a ingresarles, por favor, la operación en scalping. Como les digo, vamos a mantener esta operación durante la sesión de clase. Si nos tardamos, pues ya les voy dejando instrucciones. Les voy dando instrucciones durante la jornada del día, ¿no? Tuvo una caída, pero no es fundamental. ¿Alguien ingresó conmigo, por favor? ¿Me lo hace saber? Chévere, Javier. ¿Alguien más? Chévere, Gus, José, Tati, Orlando, buenísimo. Raúl, chévere. Bien, muy bien. Déjame nomás, el precio va a estar ahí, que va a estar peleándose constantemente porque es una zona de liquidez, no se olviden. Las zonas de liquidez suelen ser conflictivas, es decir, suben, caen, suben, caen. Por eso es que alejamos nuestro stop loss. Bien, dejemos eso que siga desarrollando el mercado. Igual, no va a cambiar nada si es que le vemos si se desarrolla o no se desarrolla, no va a cambiar absolutamente nada. Lo que necesitamos es ver otros puntos de entrada. Vámonos a las acciones, vamos al Nasdaq 100. Las acciones de tecnología de Estados Unidos también tienen algún impacto sobre esta nueva política monetaria en Estados Unidos, ¿no? A ver, ayer ejecutamos una posición en compra. Hace unas semanas también compramos acciones, lastimosamente el mercado se ha desplomado, pero evidentemente respondió al grado de la tendencia, es decir, no quebrantó el punto de tendencia, algo que era crítico para las personas que nos vamos siguiendo bastante tiempo esto, sabemos que si tú no tienes un grado de tendencia, digamos, de cambio de tendencia fuerte, el mercado pudo haberse desplomado de una forma increíble, y en efecto, ¿no? Eso hubiera ocasionado realmente un problema al momento de invertir. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Generó la corrección, lo que esperábamos el día de ayer. Entonces, ayer estábamos esperando justamente eso, ¿no? Que genere la gran corrección de precio. Bien. Y en la gran corrección de precio, vamos a comenzar a generar un rango de tendencia. Esta es una operación tipo swing como tal. Ahora me están preguntando, dice, ¿dónde ingresan la señal? ¿A qué te refieres, Andrés? ¿Dónde ingresan? ¿Cuál señal? ¿La del oro? ¿La del Nasdaq? Ya al grupo les envié. Al grupo envié la señal. Ahí está. Bien, ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estábamos diciendo en el Nasdaq? Que tenía todos los de que el mercado genere correcciones, ¿sí? Todo lo que tenía correcciones. O sea, sí y no, Javier. No olvides que nosotros estamos haciendo swim. Si fuera scalping, en efecto, sí está haciendo una corrección, ¿sí? Se ve claramente la corrección. Pero nosotros estamos haciendo swim porque nuestro interés es tomar todas las acciones a máximos históricos. Es decir, que las acciones se vayan acá arriba, ya que rompan la tendencia. Después de todo, el apartado de tipos de interés tiene que hacer eso, hacer que todas las acciones se tiendan a disparar. ¿Ok? Entonces, fundamentalmente hablando, digamos, estamos protegidos por las finanzas y por la economía, y ahorita solo tenemos que esperar que el movimiento genere lo que estamos esperando, un movimiento a la alza. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, pues si tú te fijas, el mercado como tal, tenemos ganancias. El día de ayer ya ingresamos, tenemos ganancias. No sé de cuánto lotajes ingresaron, pero yo tengo alrededor de $100 de ganancia, pero insisto, no es suficiente porque estamos esperando que esto rompa máximos. Es decir, si fuera una operación tipo scalping, la cerraríamos con toda tranquilidad o quizá una operación en day trading. Pero como es una operación, en este caso de swing, tenemos que esperar que suba, suba, suba hasta los máximos. Intuyo que esto va a seguir subiendo hasta septiembre, insisto, va a seguir subiendo hasta septiembre.
Bien, septiembre, el mercado con los tipos de interés, cuando bajen los tipos de interés, pues se moverá de una forma u otra, ¿no? Pero en septiembre. ¿Ok? Entonces, en ese caso, tenemos que seguir esperando el movimiento al alza. No hay mucho que recabar. El Nasdaq tiene que dispararse. Se frenó justo en la línea de tendencia. Eso es bastante bien. Y el análisis económico, pues, lo apoya muchísimo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que esperar básicamente es una valoración de las acciones. Con esto, básicamente vamos a cumplir el último precepto del año, que es lo que les decía, ¿no? Todas las acciones americanas van a generar movimientos en suba, todas. Algunas están haciendo correcciones, como es el caso de Nvidia, etcétera, pero en su mayoría todas van a generar subas o ganancias en el precio, todas. Bien, al menos este último trimestre del año. Ya el final, que la recta final, que sería noviembre, octubre, noviembre, diciembre, veremos qué es lo que sucede, pero al menos hasta septiembre está más que cubierto que todo va a subir. Bien, ahora, esa sería la gráfica del Nasdaq. No hay mucho que recabar, más lo que mencionamos, que el precio como tal debe generar una posición a la alza. Bien, ahora vamos a la gráfica del petróleo. En el petróleo, yo les había manifestado que esta posición del crudo es una posición en donde los precios, de alguna forma, estaban manteniendo una tendencia bajista. Entonces, mira, esa tendencia bajista del precio, ¿qué es lo que ha hecho? Básicamente que la tendencia que nosotros tomamos en 82 se desplome a 85. Como tuvimos el tema de los tipos de interés, obviamente eso fortalece a todas las materias primas. Por eso yo les mencionaba el día de ayer que tengan cuidado porque va a haber una fortaleza del petróleo, pero la fortaleza no viene dado de su fundamental, sino la fortaleza viene dado de la gráfica, en este caso propia de los tipos de interés. En otras palabras, el mercado lo que podría llegar a hacer más adelante es subir un poco más. El mercado aún podría subir un poco más. Yo diría que hasta 80 y en 80 generar la caída. Entonces, miren, este gran impulso que ha hecho, ustedes seguramente dirán, ¿no? Bueno, este gran impulso va a ejecutar un retroceso. Sí, es probable, pero en el corto tiempo. Es decir, si tú quieres hacer un scalping de horas o un day trading, pues tranquilamente podrías ingresar a una venta hasta aquí más o menos, hasta aquí o hasta aquí. Pero eso va a terminar subiendo. ¿Por qué? Porque su figura principal es de una suba. Como les dije, desde donde cogimos la tendencia, que es aproximadamente hasta acá, el petróleo se ha desplomado aproximadamente un 9%. Entonces, como se ha desplomado un 9%, ¿qué necesita? Corregir al menos el 50%, que es un 4,5 o un 5%. Ya, entonces, mire, aquí es un 5%, pero insisto, los precios no son perfectos. Subirá un poco más, tomará la liquidez de acá y ahí generará el desplome. Esa es la percepción del crudo. Ahora, si te gustaría hacer swing, ahorita podría ser un buen ingreso para hacer un swing trading, siempre y cuando pues entiendas que el mercado como tal, lo que podría hacer es aún subir un poco más para luego caer. Entonces, para que pues no se asusten, yo esperaría dos cosas, ¿no? La primera, la posición a $80 del barril de crudo y ahí vendería. O la segunda, si tú quisieras, pues puedes vender en este momento. La mejor, vuelvo e insisto, debe ser la de subir a $80. ¿Ok? Debe ser la de subir a $80. Sube a $80 y vendan petróleo. Todos los fundamentales de los países de la OPEP, que son los países exportadores de petróleo, también están yendo con una tendencia a la baja. Es decir, están aumentando las cifras de los barriles, el precio muy pronto se va a desplomar. Ahora únicamente está volátil, por decirlo así, por el tipo de interés. Pero pues el tipo de interés no es lo único en este caso que rige el precio del crudo, sino también rige pues temas de oferta y demanda que todo el tiempo pues están saliendo en el mercado. Esta semana prácticamente yo diría que va a generar la suba y desde la próxima continuará con la tendencia. Las personas que ya estaban en petróleo mantengan la tendencia en el crudo, porque la tendencia va a continuar siendo bajista. Los que aún no, les recomiendo que en 80 comencemos a vender. Entonces, yo recomiendo que aún esperemos un poquito y vendamos. Ya no falta mucho, falta un dolarito. Sube ese dólar y vendemos el crudo. Como vuelvo e insisto, el crudo va a terminar desplomándose este año hasta $65 el barril. Entonces hay que esperar a ver hasta qué nivel termina llegando. Pero la idea es que llegue hasta 65 aproximadamente por aquí. ¿Ok? Bien, eso sería básicamente la gráfica del petróleo. Aún no hay ingreso, nos falta $1 más y ahí vendemos. Y esto se desploma nuevamente. Los que tienen las posiciones en crudo, manténganlas aún, no las vayan a cerrar. ¿Por qué? Porque se viene un swing bien interesante. Lo que yo les recomendaría más bien es reposiciones. Es decir,
Ya ingresaste en este nivel. Ingresaste en el 82, que fue un buen ingreso. Ingresa en el 80. Rompe esta base que es de los 73, vuelve a ingresar. Y así constantemente. ¿Ok? Ya, eso sería básicamente lo que yo les recomendaría. Ahora, las personas que quieren operar, en este caso en función de scalping, ahí les recomendaría posiciones en venta. No vayan a hacer posiciones aún al alza, porque primero el mercado tiene que corregir esta gran suba que hizo ayer. ¿Ya? Así como está haciendo el oro, va a ser lo mismo el petróleo. Es decir, va a caer un poco y luego va a subir. ¿Ya? O probablemente se enrangue y luego suba. ¿Ya? Es muy probable que haga eso. El oro está haciendo eso. El oro, como les dije, ¿qué es lo que iba a hacer? Iba a topar la zona de liquidez, iba a juguetear con la zona y luego va a caer. Pero no va a romper la tendencia, sino va a estar que juguetea con la zona y cae, juguetea y cae, juguetea y cae. Eso es lo que va a hacer principalmente el oro. Bien, el mismo va a ser el petróleo. O se juguetea o cae, pero va a terminar subiendo. Bien, vámonos a Bitcoins. Bien, Bitcoin ayer tuvo un retroceso significativo. Sí, pero aún lento para lo que estábamos esperando. No olviden lo que veníamos esperando en los periodos de Bitcoin, ¿no? Nosotros ya sabíamos que Bitcoin iba a generar la corrección, ya lo habíamos pronosticado eso esta semana mismo, desde la anterior, cuando dijimos que los Bitcoins no van a romper estos puntos. Dijimos que esta suba es una suba injustificada, porque es una suba meramente especulativa que se debe a la carrera presidencial de Estados Unidos. ¿Por qué se debe a la carrera presidencial de Estados Unidos? Porque, pues, principalmente esa suba fue por el tema del atentado de Donald Trump y las declaraciones pro regulaciones a criptos de Trump. Entonces, claro, eso hace que el mercado de alguna forma adquiera valor. Pero es especulación, es decir, el precio del Bitcoin realmente no debió aumentar ese valor, simplemente los inversores especularon sobre lo que podría llegar a pasar en el mercado. ¿Qué esperábamos? Una corrección, pero yo les decía que la corrección en este momento va a ser una corrección bastante lenta porque el mercado estaba ejerciendo movimientos de caída, pero con bajo volumen. Bien, entonces el mercado está ejerciendo movimientos de caída con bajo volumen. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Aquí claramente se ve la caída, ¿no? Con muy bajo volumen en el precio. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Si ustedes observan, ¿qué tenemos? Caída con fuerza y miren, este movimiento es casi que lineal, una línea recta, luego caída, otra vez subida, ¿ya? Y no ha roto ninguna zona de liquidez importante, que son las zonas anteriores. Al no quebrantar las zonas de liquidez importante, en efecto, el precio lo que podría llegar a hacer es que aún mantenga su rango de desplome, pero va a ser un desplome muy parecido a los desplomes que anteriormente hemos estado observando. Es decir, impulso, linealidad, impulso, quizá un retroceso, quizá lineal, después impulso, linealidad. Y vuelvo, insisto, no debemos ingresar, por favor, en posiciones de Bitcoin aún, ¿ya? Primero porque la postura aún más favorable del Bitcoin es a la alza. Sí, los volúmenes más fuertes son los volúmenes al alza, si se fijan en Bitcoin, son los más fuertes. Y segundo, porque el retroceso que estamos viviendo, pues sí que es un retroceso bastante débil en el mercado. Entonces, no tiene mucho sentido que ingresemos en retrocesos con bajo volúmenes y con mucha debilidad, porque el precio como tal podría ejercer, en este caso, una caída una caída débil y te quedas atrapado en la operación. No olvidemos también algo de las peculiaridades del precio del Bitcoin. Es que el precio del Bitcoin como tal, ¿sí? Esa parte es importante. El precio del Bitcoin como tal tiende a generar antes de grandes subas, grandes enrangamientos. Entonces ahorita pues básicamente se está enrangando el precio y lo que tenemos que hacer es respetar la figura, ¿ok? Para tener movimientos nuevamente a la alza. Entonces en ese sentido, mucho cuidado, por favor, no vayan a invertir aún en compras en el Bitcoin, aún es muy complicado, la comisión es muy costosa en el Bitcoin también. En todos los instrumentos es un poco más cara en el Bitcoin, justamente porque los precios son exorbitantes. Entonces, mejor hacer una buena posición que una posición que tal vez pues nos tardemos mucho tiempo, ¿no? Bien, vámonos en este caso al yen japonés. No olvidemos que la sorpresa de esta semana fue el yen. La sorpresa de esta semana fue el yen japonés. Nadie se veía venir el aumento de tipos de interés en el yen. Sabíamos que iba a apreciarse el tipo de cambio, eso sí era un hecho, pero no sabíamos que iba a generar una caída de tal magnitud por el tema de los tipos de interés. Entonces, si nosotros nos fijamos en el precio del yen, ustedes saben que nosotros no invertimos en yenes. Yo de forma particular al menos
no invierto en yenes porque pues el yen japonés al final es muy especulativo, o sea, es muy al mercado, ¿cómo explicarlo? Es muy manipulado por los bancos centrales. Entonces, rara vez obedece puntos de tendencia, ya no todo el tiempo, o sea, rara vez realmente obedece esos puntos. Entonces, yo en ese sentido, yo lo que creo es que el yen, como ustedes pueden ver, ha generado el desplome, que es lo que ya sabíamos que iba a generar hasta el punto institucional. Seguramente corregirá, bien, seguramente corregirá. Y después el mercado lo que debe hacer es desplomarse. Hay una pregunta. Me dice, el oro se apreció con la noticia. Si no rompe los puntos que les dije, la apreciación no va a mantenerse, ¿sí? Si rompe los puntos que les mencioné antes, entonces ahí sí, la apreciación puede ser hasta 24.82, que es el punto máximo del oro. Pero si es que no rompe el precio, entonces tranquilidad, es muy probable que corrija durante el día. Por eso es que alejamos el stop loss. ¿Por qué? Porque había la probabilidad de que suba en la mecha y se desplome. No olviden eso, ¿no? Pero termino este análisis y regresamos a ver el oro. A ver, entonces, en el yen, ¿qué es lo que tenemos? Como ustedes pueden observar, un rango de caída. Esto es fruto del análisis fundamental. Eso no tiene nada que ver con el análisis técnico. Esto cayó porque se manipuló, bueno, se aumentó el precio del dinero o de los tipos de interés y esto hizo que caiga con fuerza. De hecho, esa es una de las caídas más fuertes que ha tenido el yen en este año. Ha caído básicamente en una semana aproximadamente el 6%. Para una divisa eso es enorme. Para una divisa eso es completamente enorme. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita el precio, lógicamente, pues, ha caído con mucha fuerza, debe haber una especie de corrección. Sin embargo, yo creo que la corrección no va a ser en este punto. La corrección va a caer un poco más, por decirlo así, y ahí va a generar la corrección. ¿Por qué se los digo? Porque, insisto, el yen no es un instrumento que se mueva mucho por análisis técnico de ningún tipo. El yen se mueve mucho por análisis fundamental. ¿Por qué? Porque es un instrumento muy manipulado, ya sea como instrumento de refugio o, en este caso, un instrumento que sirve, realmente sirve como una fracción, un instrumento que sirve como una herramienta monetaria de libre intercambio. No olvidemos que dentro de los grandes exportadores de tecnología en el mundo está Japón. Entonces, la estrategia de toda la vida de los exportadores es depreciar el tipo de cambio, porque si tú deprecias el tipo de cambio, eres más competitivo en el mundo. Ya esa es la estrategia que utiliza China, la estrategia que utiliza Japón, la estrategia que utiliza Reino Unido para verse competitivos en el mundo. Entonces, a ellos les conviene mantener precios bajos. Pero obviamente, como el gráfico de alguna forma es técnico, tiene que haber retrocesos. Sin embargo, esto va a aún mantener rangos a la baja. ¿Ok? Entonces, insisto, va a haber una caída, va a corregir, no sé hasta qué punto, probablemente hasta esta zona, y después se desploma con fuerza otra vez. Lo que es un hecho es que el yen va a continuar su rango a la baja. Ya, ustedes saben que yo no invierto en yenes, yo lo utilizo mucho porque me sirve para analizar otros instrumentos del yen japonés. Ya, yo utilizo mucho porque el yen japonés, a mi parecer, es un buen eje para hacer correlaciones, más no para invertirlos. Entonces, en este caso, si es que sabemos que el yen va a continuar su ritmo a la baja, ¿qué significaría? Que también otros instrumentos continuarían su ritmo, como el euro dólar, el australiano, la libra esterlina, etcétera. Ya. O sea, así funcionan las correlaciones económicas, ¿no? Si es que un instrumento mantiene una correlación, bien, el otro instrumento lógicamente también la va a mantener. Entonces vamos a ver qué termina de pasar. A ver, ahora sí, en respuesta vamos a ver el gráfico del oro y después nos vamos a euro dólar. A ver, gráfico del oro. Miren, exactamente lo que les dije hace un momento, ¿se acuerdan? Las zonas de liquidez son zonas conflictivas. Son zonas en donde los precios hacen mechas, como los que están haciendo ahorita en este momento, y lo que va a terminar haciendo es dándose la vuelta, ¿ya? Ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué no va a continuar su tendencia? Si ya sabemos que van a aumentar el tipo de interés, ¿ya? Porque el mercado es una escalera. O sea, el mercado se mueve así todo el tiempo, ¿ya? Cuando tiene movimientos muy fuertes, que ojo que nos ha pasado, es porque el mercado generalmente se encuentra manipulado por fondos de inversión o la propia banca central. Inyecta capital y sube de forma recta. Pero así como sube de forma recta, el mercado se desploma de una forma increíble, ¿ya? Se desploma de una forma increíble cuando pasa eso. De ahí, cuando esto se comporta de forma normal, el mercado siempre te va a hacer impulsos, retrocesos, ¿ya? Entonces, claro, ahorita nosotros estamos viviendo la plena etapa del retroceso. Por eso, sea la noticia que haya sido,
el día de hoy, aunque haya sido a favor del dólar, la noticia iba a caer. Iba a generar, obviamente, el impulso, que es lo que les decía, va a haber volatilidad, lo que les dije al inicio de la sesión, ¿no? El mercado va a tener volatilidad. Exacto, generó volatilidad y ahorita ya está por caer, como dijimos, para que un rango en venta. Ahora se van a preguntar también, si ya sabías que iba a haber volatilidad, ¿por qué no ingresar en la volatilidad? Porque es volatilidad. ¿Tú cómo sabes a qué punto va a ingresar? Si ves que rompió esta zona de liquidez, lo que les dije, te va a romper la zona y aparentemente los analistas netamente técnicos te van a decir, como rompió esta zona, va a subir. Mentira. Si tú eres un analista fundamental, vas a saber que el precio no va a rebotar, va a romper la zona y va a rebotar. Pero la pregunta aquí es, ¿en qué nivel exacto va a rebotar? Eso es imposible saberlo. Es imposible saber en qué nivel exacto va a rebotar porque pues esos datos me atrevería a decir que incluso los fondos de inversión saben exactamente dónde es. Tantos fondos de inversión que existen, tantas bancas centrales, tantos intereses detrás de una materia prima, que es complicado saber realmente hacia dónde va a dirigirse el precio con exactitud. Entonces, por eso lo que nosotros hacemos es datos promedios. Un dato promedio es este. Aquí es el ingreso. Lo único, obviamente, que tienes que es soportar la volatilidad que se vive por la noticia. Porque, ojo, que si no hubiera volatilidad por la noticia, esto caía de inmediato. Bien. Y bueno, ahorita ya en ganancias nuevamente, ¿alguien se asustó con la noticia o no se asustaron? Yo creo que sí, porque estaban ahí escribiendo. Sí, sí me imaginaba. No, pero tranquilo, para eso son las prácticas, justamente para dar este tipo de orientaciones. Bien, va a caer. Ustedes tranquilos, va a caer o a más tardar se enranga en este punto, pero que rompe la mecha es imposible, queridos amigos. No va a romper. Ayer ya se destinó el tipo de interés. La sesión asiática fue muy clara al mencionar que el precio del oro aún no debe romper. Ojo, ¿no? Ustedes van a decir, y bueno, ¿y por qué este precio no cabría dentro de lo que se llama la manipulación? ¿Por qué no debería manipularse el precio? Uno manipula el precio cuando uno tiene información privilegiada y sabe lo que va a pasar y los demás no saben. Por eso manipulas el precio, ¿ya? Porque tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes antes que todos que el mercado va a subir, ¿ok? Ahí manipulas. Tú no manipulas cuando todo el mundo sabe la verdad. ¿Ya? Entonces, ahorita el precio no va a ser manipulado. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que van a bajar el tipo de interés en septiembre. ¿Ya? Que van a bajar el tipo de interés en septiembre. Entonces, si yo ya sé que van a bajar el tipo de interés, ¿qué razón tengo de manipular el precio? Ninguna, porque todo el mundo sabe la verdad. ¿Listo? Entonces, las manipulaciones siempre se dan antes de noticias donde las personas no saben el contexto económico o hay incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre en el mercado, pero a veces hay incertidumbres muy fuertes como las del tipo de interés. Pero ahora, como ya sabemos la verdad, a los fondos no les interesa manipular los precios como lo hicieron hace 2 semanas, porque básicamente los mercados, de alguna forma, pues ya han descontado esos movimientos y listo. Y ahorita se van a comportar de forma técnica. Insisto, el movimiento del oro va a ser un movimiento muy así estos días y después se va a disparar. ¿Cuáles serían las mejores posiciones en compra? Estas zonas de aquí, las zonas de liquidez de acá. Ahí, cuando llegue a topar el precio esos niveles, les aseguro, compren, 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 sigan holdeando la compra, sigan holdeando porque se va a acumular y quizá la otra semana o mañana, no sé, mañana hay también tasa de paro en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto se va a disparar y va a crecer de una forma increíble, no tienen idea, ¿sí? Bueno, el precio de manufacturero es mayor, ¿cómo afecta? Bueno, Javi, eso ya lo explicamos el día lunes. Revísate la grabación porque ahí explicamos a profundidad sobre el tema de los PMIs de manufactura, cómo te afectan. Incluso dijimos que el mercado como tal te iba a generar cierta volatilidad. Entonces, revísate lo del lunes, ¿vale? Ahí como para que tengas una explicación más amplia. A ver, muy estresante ingresar en la volatilidad del oro. Ayer ingresé en el mercado asiático, perdía y terminé con una ganancia pequeña, que mejor cerré. Juega mucho la psicología, sí, en efecto, juega la psicología. Por eso hay que trabajar con lotajes bajos cuando no te sientes muy segura. O no te olviden que tenemos una estrategia de inversión nosotros para evitar esa volatilidad. ¿Qué es la ¿Qué es la inversión en islas de inversión, no? Tranquilamente, si ustedes se fijan en una isla de inversión que fue a las 4 de la mañana hasta las 7, el oro hizo esto. De aquí a acá. Eso hizo. Nada de volatilidad. Subió a este punto.
nada de estresante, simplemente compras y se acabó tu sesión. Pero en la sesión americana, ahí sí que te juega la psicología, como tú dices, ¿no? Sube, parece que se va de largo, pero no, se desploma, ¿ya? Insisto, va a desplomarse el día de hoy, esto se va a enrangar y va a desplomarse o se queda enrangado, pero no va a romper la tendencia. Tendría que haber un evento fundamental muy fuerte para que esto rompa la tendencia, pero el evento fundamental fuerte ya pasó ayer. Entonces ahora se va a comportar técnico el mercado. ¿Ok? Bien, vamos a ver el euro dólar para ver qué movimiento ha hecho y con eso cerraríamos la sesión. Dejar la operación abierta, yo les voy a ir mencionando qué es lo que deben hacer durante el día. Pero de momento lo más crítico ya pasó, que era la gran suba. Probablemente el precio otra vez suba y vuelva a caer. Eso es muy probable también, pero esperemos más bien se desplomen para su salud mental, ¿no? A ver, euro dólar. Euro dólar. ¿Qué es lo que tenemos dentro de la gráfica del euro dólar? Inicialmente, los precios siguen en correlación directa, ¿no? Recordarán ustedes que nosotros habíamos observado que el mecanismo del precio del euro dólar estaba generando una figura de enrangamiento todo el tiempo, ¿no? Movimientos al alza, movimientos a la baja, movimientos al alza, movimientos a la baja, todo el tiempo, ¿no? Si nosotros observamos en esta figura, te mantenemos una tendencia bastante clara. Las correlaciones siguen vigentes, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si ahorita se ha valorado el euro dólar, de alguna forma también existe una valoración en el dólar contra el yen, una depreciación, perdón, porque son divisas de espejo. Y en efecto, ¿no? Tenemos la caída. Obviamente esa caída es mucho más fuerte que la caída anterior, que la subida, perdón, porque ellos bajaron el tipo de interés, mientras que en euro dólar, perdón, en euro dólar no han bajado. Entonces aquí obviamente se va a estancar. ¿Qué esperar en el corto plazo de ese instrumento? Bueno, inicialmente, si estás invirtiendo en oro, no deberías invertir en euro dólar porque hay una correlación directa. Primer consejo. Segundo consejo, digamos que no quieres invertir en oro. Ya, perfecto. Si no quieres invertir en oro, tienes dos opciones. La primera, invertir en libras y la segunda, invertir en euros. ¿En dónde deberías hacerlo? Pues máximo seguir la tendencia. Ahorita está haciendo una buena toma de liquidez del euro dólar porque ha topado esta zona. Ya, esta zona es una zona importante. ¿Sí ven? Deja el rastro de precio. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que lo que va a pasar con el euro dólar es sencillo. Toma la liquidez, se desploma, topará este punto, rebotará, topará este nivel y caerá así. Más o menos esa va a ser la guía del euro dólar. Más o menos. ¿Ok? Esa va a ser la guía, donde los precios como tal, lo que van a hacer es tratar, en este caso, de mantener una posición y generar una suba. ¿Vale? Ahora, insisto, si estás invirtiendo en oro, no euro dólar. Si, por ejemplo, me estaban diciendo hace un momento, el oro es muy estresante. Perfecto. ¿Sabes? Te recomiendo, no inviertas en oro, invierte en euro dólar. Se mueve mucho más lento, ¿ya? Y se mueve muy parecido al oro, pero muy parecido. Solo para que tengas una idea. Mira, vamos al gráfico de M30. Mira, te dejo ese gran rastro y el precio va a caer, ¿no es cierto? Vamos al oro, M30. Te dejo este gran rastro y ¿qué va a pasar? El precio va a caer. Ya, entonces se mueve muy similar, ¿sí? Solo que en el dólar, en que digo en el oro, digamos que es mucho más fuerte la volatilidad que en el euro. En el euro es mucho más tranquila, ¿sí? Entonces, haz ese pequeño cambio, quizá te estrese menos, invierte en euros y no en oro, y vas a encontrar los resultados de forma similar y listo, ¿ok? Y obviamente cuida el lotaje, porque al final una desestabilidad emocional o un factor que afecta a la psicología de cualquier trader es el lotaje. No es lo mismo invertir en euro dólar con lote 0,01 que con invertir con lote 1 o lote 3. Ya, entre más alto es el lotaje, pues más figuras de riesgo puede existir. Bien, para finalizar, estimados inversionistas, estamos en el oro en este momento. El oro durante el día va a seguir cayendo. Sin embargo, queridos amigos, si ustedes quieren cerrar la operación, porque insisto, es una operación tipo scalping, pueden hacerlo. Miren, ahorita nosotros, si es que cierran ahorita, yo al menos tengo una ganancia de $150. 150, 100, porque está moviéndose. ¿Ya? Entonces, $150 en una sesión de una hora no está mal. ¿Ok? En una sesión de una hora. Si es que desean cerrarlo en este momento, podría cerrarlo. Pero si consideran que esto va a seguir cayendo, que insisto, va a seguir cayendo esto, podríamos tener mayores ganancias. Al final, si toca nuestro take profit,
vamos a tener una ganancia de $1,650, ¿ok? Entonces ya les dejo eso a su libre albedrío. Espero que no hayan cerrado en la suba, eso sí que espero, porque si cerraron, ahí sí que les gano el factor emocional antes que el factor técnico. ¿Ya? Entonces, espero que, si es que quieran cerrar en este momento, aseguren $150 de ganancia o lo que ustedes hayan puesto de lotaje. Y si es que no, pues dejen que el mercado siga cayendo, porque va a caer durante el día. Sí, probablemente en la noche topa acá, probablemente. Durante el día se quede por aquí y ahí cierran la posición. ¿Ok? Yo, pues, de momento, pues le dejo esas opciones. Ahora sí, para finalizar ya esta sesión, las personas que ingresaron seguramente están en ganancia. ¿Cuánto van de ganancia? 30 dolaritos, 30 dolaritos. El club de los 30 han sido. Ya, muy bien, no se preocupen. Esos 30 se van a hacer 100 más después. Y bueno, y los demás parece que han cerrado, ¿no? En fin. Estimados amigos e inversionistas, les dejo enteramente con ganancias. Vigilemos la operación durante el día. Y bueno, cualquier novedad, cualquier inquietud, pues me lo hacen saber. Estoy gustoso para servirles. Un fuerte abrazo.